Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Como comentó Manuel, soy Hugo del soporte técnico, ¿vale? Algunos ya me conocéis, los que no me conocéis, bueno, encantado en hablaros hoy. Bueno, vamos adelante. Nuestra agenda de hoy, eh, hablaremos de los casos más comunes, de los últimos casos de los últimos 3 meses, siendo más específico, los casos más recientes que tuvimos, ¿vale? Eh, pues vamos directo al punto. El primer caso que hemos tenido, que he elegido aquí para este webinar, que son cosas interesantes, ¿sabes? Em, el caso 3362, el cliente nos llamó por cuenta de un fallo de arco que saltaba en el inmersor, ¿vale? Claro, el fallo de arco en la mayoría de las veces es por algún problema de la parte fotovoltaica. No tiene nada que ver con el inversor. Pero sí que puede pasar que haya algún problema con el inversor. No es común, pero puede pasar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos antes de más nada? Se trataba de un inversor, un 50 KTLM3, ¿vale? Y claro, este inversor tiene la función de protección contra arco, contra fallos de arco, por defecto viene habilitada. Y claro, si saltó el fallo es porque había algún problema. Entonces, ¿qué hacemos para verificar si se trata de un problema de la instalación o si se trata de un problema del inversor? Pues lo que recomendamos es, de acuerdo con con el manual, ¿vale? Porque el manual del inversor nos recomienda cómo debemos conectar las strings a este inversor de acuerdo con la cantidad de strings que tenemos. Entonces, en este caso, el cliente tenía 4 strings, una por MPPT. Las tenía bien conectadas, ¿vale? Porque cuando tenemos 4 strings, las dividimos aquí. Lo que recomienda el manual es que tengamos un string por MPPT, o sea, una en el PV1, otra en el PV3, PV5 y PV7, ¿vale? Esto estaba bien. Entonces, como hemos visto al final, le pedí que desconectase todas las strings del inversor y fuimos conectando una por una al inversor, ¿vale? Pues conectamos la primera al PV1, arrancamos el inversor y funcionó sin ningún problema. O sea, descartado que podría ser un fallo del inversor, ¿vale? Conectamos la segunda, bueno, desconectamos, deshabilitamos el inversor, lo desconectamos de la red, apagamos, conectamos el segundo string al inversor, conectamos al PV3, al PV7, de acuerdo aquí con el manual, y sí que volvió a saltar el fallo de arco, ¿vale? O sea que ahora ya sabíamos exactamente que era este string que nos daba fallo. Pero seguimos conectando las otras dos strings que faltaban al inversor, desconectamos la que ya sabíamos que estaba mal y el inversor con las 3 strings funcionó sin ningún problema. O sea, era el problema de esta única string, ¿vale? O sea, es una forma de descartar cuál es el problema, ¿vale? Pues el siguiente caso fue el caso 3548, que el cliente intentaba, ya tenía todo el sistema conectado y estaba haciendo pruebas. Y nos comentaba que la backup box no funcionaba bien con el sistema. El sistema tenía el inversor, uno de los nuevos monofásicos, un 10K LS0,
y estaba conectado con una backup box. Pues ahí ya sabemos cuál es el problema, ¿vale? Em, Cuando miramos las guías y manuales de Huawei para estos inversores, vemos que los modelos 8K y 10K LS0 no son compatibles con la backup box, ¿vale? Solo los modelos L1 y M1, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para tener backup con los LS0? Pues con el SmartGuard, el nuevo dispositivo que incluye el lema. Con este sí que podemos tener la función de backup, ¿vale? Entonces era una cuestión de compatibilidad. Con los SLC0 no podemos utilizar la backup box y con y sí el SmartGuard, ¿vale? Fue un caso un poco más sencillo este de solucionar. Otro caso, nos solicitó un cliente una puesta en marcha para un home manager, ¿vale? Eh, bueno, no era exactamente un home manager al principio. La planta tenía un Sony Boy Smart Energy, ¿vale? De los nuevos, de los monofásicos nuevos que son compatibles con baterías. Tenía dos baterías, también de las nuevas de SMA. Tenía un cargador de vehículos eléctricos de SMA y un smart meter. Os pregunto, ¿alguien tiene idea de cuál puede ser el problema de esta configuración? Podéis abrir vuestro audio y comentar, si sabéis. Si no, ¿alguien? Pues nada, os comento. Eh, para la batería, ningún problema, ¿vale? Podemos utilizar para el control de carga y descarga de la batería. Da igual, podemos utilizar el Energy Meter o podemos utilizar el Home Manager, ¿vale? El problema es el cargador. El cargador en su manual tenemos la información que para poder hacer la carga inteligente de acuerdo con los consumos de la vivienda o del cliente, necesitamos sí o sí del Home Manager, ¿vale? Entonces, teníamos un Smart Meter y tendríamos que cambiarlo a un Home Manager, ¿vale? Tampoco era muy complicado. Otra cuestión de compatibilidad. Vale, pues próximo caso. El cliente, no, el instalador no conseguía hacer la puesta en marcha de un inversor sin KTLM2. Con estos inversores, estos inversores no tienen una interfaz propia para hacer la puesta en marcha, ¿vale? Siempre necesitamos o de un adaptador Bluetooth o de Wi-Fi, ¿vale? O necesitamos un dongle, sea un dongle WLAN o un dongle 4G. Y por último, claro, si no nos hace falta tener el dispositivo, el inversor conectado a Internet para la monitorización, pues podemos simplemente conectar el cable USB de nuestro móvil al inversor directamente y hacer la puesta en marcha a través de la aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos para verificar cuál era el problema? Porque no podíamos entrar, ¿vale? Primero, tenemos que verificar cuál es el modelo del dongle que se estaba utilizando, ¿vale? Eh, el dongle tiene dos etiquetas, una por delante y otra por detrás. La etiqueta de detrás nos informa este bone number, ¿vale? Que es este 02312 KMV. Si es este modelo, pues este modelo no es compatible con el 100 KTLM2, ¿vale?
Este modelo no sabemos dónde se compra ese modelo, seguramente es un modelo más antiguo, ¿vale? Y los modelos actuales, que son los que vendemos en nuestra web, son estos que terminan en -004, porque ahí estos tienen la función de hotspots, o sea, de generar una red y nos permitir acceder a la interfaz del equipo, ¿vale? Con este equipo, con este dongle, sí que nos permite conectar con el SyncATL M2, ¿vale? ¿Y cuál era el caso? Al final, el cliente sí que tenía este dongle, ¿vale? Pero aún así no nos dejaba conectar. Pues ahí lo que hicimos fue un reseteo del dongle, ¿vale? El, el proceso de reseteo del dongle es un poco, bueno, es sencillo, pero nos da un poco de trabajo, ¿vale? El dongle, si lo tenemos conectado al inversor, lo, lo tenemos, a ver, para empezar, desconectamos el dongle por un momento, ¿vale? Y lo conectamos por primera vez. Lo dejamos conectado por 1 minuto y por menos de 2 minutos. O sea, entre 1 minuto y 2 lo tenemos que quitar. Y hacemos esto 3 veces. A la cuarta vez que conectamos el dongle al inversor, este se va a reiniciar automáticamente, ¿vale? Y tras este proceso fue ahí que conseguimos que el dongle, que el cliente pudiera acceder a la interfaz del inversor, ¿vale? Porque claro, como había comentado, este inversor no tiene interfaz. Entonces, la puesta en marcha de esos inversores no hay que escanear el código QR del inversor, sino que hay que escanear el código QR del dongle, ¿vale? Y ahí nos aparecerán todas las opciones de ajustes rápidos y configuraciones, lo habitual que solemos ver, ¿vale? Pues otro caso, y este caso es recurrente aquí y me gusta hablar siempre, ¿vale? El cliente tenía un 50 KTLM3 con optimizadores dobles. Ya os hemos comentado unas cuantas veces y os comento nuevamente. Porque los optimizadores dobles tienen sus particularidades. ¿Qué pasaba? El 50 KTLM3 y tenían, en principio, por lo que me comentó el instalador, tenían divididos en los 24 optimizadores en 4 strings, ¿vale? En principio, esto parecía bien. ¿Por qué? Primero, el 50 KTLM3 sí que es compatible con los optimizadores dobles, ¿vale? Ningún problema. Para la configuración, pues el mínimo de optimizadores por string son 6, o sea, los 24 optimizadores divididos por 4 strings, teníamos exactamente el mínimo, los 6 optimizadores, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pasaba? Pues ahí está el problema, porque además de las 4 strings, tenían otras 3 strings conectadas a otras entradas que estaban sin optimizadores, ¿vale? Y esto es un problema. Cuando miramos los mandamientos de los optimizadores, vemos que con los optimizadores dobles solo nos permite hacer optimización completa. O sea, todas las strings y todos los paneles tienen que tener sí o sí optimizadores, ¿vale? Por otro lado, también no podemos mezclar optimizadores dobles con optimizadores simples. En las strings también no podemos tener dos strings por MPPT, o sea, si el inversor de 50 que tiene 4 MPPTs y 8 entradas, no podemos utilizar las 8 entradas, solo podemos utilizar 4, ¿vale? O sea, los 6 utilizadores en 4 strings, bien, las otras 3 strings
sin optimizadores, si las quitamos, pues perfecto, el inversor funcionaría sin problema, ¿vale? Y ahí, bueno, ¿qué solución eh, cómo podemos solucionar esto? Pues con los optimizadores dobles, por string, el mínimo son 6 eh, optimizadores, pero el máximo son 20. O sea, podríamos añadir más optimizadores a los paneles que estaban sin optimizadores y juntarlos y dividirlos entre los strings, ¿vale? Teniendo en cuenta que también no podemos tener una diferencia de más de 2 kilovatios entre strings, ¿vale? Que es lo que sale aquí abajo. ¿Vale? Entonces, nuevamente, un fallo, un error en el dimensionado. Es siempre importante leer los manuales y tener claro antes de hacer la instalación para que no haya el retrabajo de desmontar todo con los optimizadores incluso más complicado. Quitar paneles, re- recablear todo es complicado. Vale. Pues otro caso. SmartLogger no detectaba 5 inversores de 330 de los más grandes de Huawei, ¿vale? Os dejo aquí una fecha, ¿vale? Un periodo que estos inversores fueron lanzados en Q3 de 2022, ¿vale? ¿Por qué pongo esto ahí? Bueno, más adelante explico. Primero, en general, cuando el Smart Logger no encuentra alguno de los dispositivos, es por alguna cuestión de actualización, ¿vale? Lo que me comentó el cliente es que ya desde Fusion Solar, porque el Smart Logger sí que ya estaba bien conectado y comunicando con una planta en Fusion Solar, pero no le permitía hacer la actualización. Ya había intentado aquí en la gestión de actualización hacerla desde Fusion Solar, pero le daba un error, ¿vale? ¿Y por qué le daba un error? Pues os explico en la siguiente diapositiva. Eh, el firmware, cuando entramos directamente en la interfaz de Smart Logger, hemos visto que el firmware era que empieza en V300 y termina en SPC 103. Este firmware fue lanzado en Q1 de 2022, ¿vale? O sea, en una fecha anterior a del inversor de 330. ¿Vale? Entonces, claro, por eso que el Smart Logger no reconocía los inversores de 330, ¿vale? Perfecto. Pues ahí, ¿cómo actualizamos el Smart Logger si desde de Fusion Solar no nos permitía? ¿Y por qué no nos permitía? ¿Vale? Em, con esta versión de firmware, los archivos de firmware tienen que tener menos de 20 megas de tamaño del archivo, ¿vale? En Fusion Solar no nos informa esto cuando intentamos actualizar, pero cuando hacemos en local, en la interfaz del Smart Logger, sí que nos informa, ¿vale? Entonces, si intentamos desde Fusion Solar actualizar a una versión más actual, no nos deja, nos da fallo porque seguramente la versión más actual tiene más de 20 megas, ¿vale? ¿Y cómo solucionamos? Pues lo mejor es utilizar una versión intermediaria y que tenga menos de 20 megas. O sea, tenemos aquí que os podemos facilitar siempre una versión que es esta V300 SP672, que fue lanzada en Q4 de 2023, o sea, superior a la fecha de lanzamiento del inversor de 330 y que tiene 15 megas, ¿vale? Pues tras actualizar el inversor
con esta versión, después de reiniciar, ya estaban allí los inversores. Ya no hacía falta ni buscar los inversores. Al final ya aparecieron allí automáticamente, ¿vale? Pues es un truquito ahí que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿vale? Es importante tener en cuenta que el firmware del Smart Logger es importante tenerlo lo más actualizado posible, pero aún así hay unas trampas que no nos permiten actualizar desde Fusion Solar y claro, no sabemos por qué, ¿vale? Entonces mejor actualizar a una versión intermediaria. En Fusion Solar incluso si intentas buscar alguna más antigua, sí que se puede. No sé si es exactamente la misma, si aparece esta 172, pero bueno, es probar, porque en Fusion Solar no nos sale cuál es el tamaño del archivo, ¿vale? Si hacemos en local con la versión de firmware que os podemos pasar, pues mejor, más fácil, ¿vale? Pues aprovechando el hilo, el caso 3805 es parecido. No detectaba el 20 KTLM5. Tenían un inversor de 20, un M2 con el dongle y el 20 KTLM5. Y en la planta de fusión solar no apareció el M5, solo el M2, ¿vale? Y bueno, esta configuración no hay ningún problema. Podemos tener inversores en cascada, hasta 10 inversores en cascada con el dongle, ¿vale? El dongle puede gestionar hasta 10 equipos. Entonces, ¿cuál es la primera comprobación que podemos hacer? Pues primero el cableado, ¿vale? Entre los inversores, entre el inversor M2 y el M5, ¿vale? El M5 siempre conectamos el positivo entre los pines 9. Si fueron varios inversores de los M5, serían siempre entre los positivos entre los pines 9 y los negativos entre los pines 10, ¿vale? Como tenemos el M2 como maestro de la instalación, como el primero, no como el maestro, porque como maestro al final el equipo maestro será el dongle, ¿vale? Pues conectamos el positivo, la salida, el RS485 out del inversor M2, que es el pin 2 al 9, y el 4, que es el negativo, al 10, ¿vale? Y esto comprobamos y sí que estaba bien, ¿vale? Entonces no era un problema de conexión, sino que nuevamente era un problema de firmware. El firmware del dongle era la versión V100 SPC 130, que es antigua. No sé en qué fecha fue lanzada esta versión, pero sí que era antigua. Y desde Fusion Solar, con el dongle no solemos tener problema con el tamaño de archivo, ¿vale? Pues desde Fusion Solar hicimos la actualización a la versión más actual, que es la V200 SPC 118, y automáticamente ya nos aparecía el inversor M5 y el M2. O sea, fue actualizar el dongle y ya estaban los dos inversores en la planta. ¿Vale? Como, como el dongle, como os comentaba, el dongle es el equipo maestro. Siempre que creamos la planta añadimos el número de serie del dongle. No hace falta añadir el número de serie del inversor ni nada. El dongle como equipo maestro ya sube qué equipos están conectados a él a Fusion Solar. ¿Vale? Pues otro caso, el 3809, y esto es muy recurrente. Son clientes que tuvieron su instalación eh, instalada por un otro instalador. eh, y al final el instalador ya no le da más servicio. Entonces, el cliente quiere hacer alguna actualización y añadir algún dispositivo a su planta y tal.
Entonces, ¿qué podemos hacer para que el instalador, el nuevo instalador, pueda tener acceso a la planta o crear una nueva planta y vincular estos dispositivos a, a la nueva planta? ¿Vale? Son dos formas. Si el cliente final con su usuario que tenga el rol de propietario en su cuenta, a ver, si tienen el rol de propietario en su usuario, Infusion Solar nos permitirá seleccionar los equipos y borrarlos de la planta. Con esta opción podemos, si borramos los equipos de la planta, automáticamente estamos desvinculando estos equipos de esta planta, ¿vale? Y ahí ya nos permitiría añadir estos equipos a una nueva planta, ¿vale? Pero esto, claro, depende de que el primer instalador haya configurado el usuario del cliente como propietario y no solo como usuario, ¿vale? En este caso, lo que pasaba era que el usuario del cliente no tenía el rol de propietario, ¿vale? ¿Y cómo solucionamos? Pues Huawei tiene una opción desde la aplicación que nos permite desvincular en local el inversor de la planta, ¿vale? Lo único es que si son los inversores monofásicos, los SUM 2000L, necesitamos como mínimo esta versión de firmware, ¿vale? Y si son trifásicos, esta versión de firmware, la que termina en SPC 159. ¿Y cómo hacemos cómo hacemos la actualización del inversor? Pues en local, en general cuando accedemos al inversor, nos pide una contraseña que también los instaladores la cambian muchas veces, ¿vale? Esta contraseña para acceder al inversor, esta sí podemos restablecer sin ningún problema, ¿vale? Hay un proceso que es apagar y encender el inversor unas cuantas veces y ahí nos dará un tiempo de 10 minutos para cambiar esta contraseña. Y ahí, tras acceder al inversor, nos dará la opción de actualizar el inversor. Podemos o a través directamente de la aplicación o podemos guardar la versión de firmware directamente en nuestro móvil y seleccionarla para que se actualice, ¿vale? Pues accedemos al inversor, cuando tengamos la versión de firmware actualizada, ¿vale? Accedemos a su interfaz y habrá una opción de desvincular del sistema de gestión, que estará como en espera. Damos el parámetro aquí para activarlo y damos a desvincular, ¿vale? Y con esto el dispositivo se desvincula de la planta. Después de desvincularlo, ¿qué tenemos que hacer? Pues una cosa importante es el nombre de dominio que esté configurado en el inversor, ¿vale? Cuando creamos nuestra cuenta de Fusion Solar, automáticamente nos vincula a un servidor de Huawei, ¿vale? Huawei tiene 5. Cuando entramos en nuestra cuenta, nos aparece siempre al principio el UNI 00 y algún número, que puede ser de 1 a 5. Entonces, cuando entramos al inversor, vamos a los ajustes, a la configuración de comunicación, vemos cuál es el nombre de dominio que está configurado. Si en general cuando desvinculamos el equipo de la planta, automáticamente también el nombre de dominio vuelve al INTL, que es el internacional que sirve para conectar con cualquiera de los servidores, ¿vale? Pero lo que recomienda Huawei es restablecer de fábrica el equipo, ¿vale? Para que vuelva a este dominio y que no tengamos problemas después para vincular la planta, ¿vale? Eh,
Y ahí otra pregunta que os puede surgir es, ¿y el usuario del cliente? ¿Qué hacemos? Porque al final el usuario ya está vinculado con su correo y tal. ¿Qué hacemos? Pues una vez desvinculados los equipos de la planta, desde la cuenta del cliente nos permite eliminar la cuenta. Pues simplemente la eliminamos y ahí ya tendríamos el correo del cliente libre para que desde la cuenta de instalador se pueda nuevamente crear un nuevo usuario, de esta vez con el rol de propietario, que es lo que debe tener el cliente, y ahí sí vincular a su correo y vincular la nueva planta con los ajustes y con los equipos que sean necesarios. ¿Vale? En otro caso, este caso es interesante. Fue uno de los primeros puestos en marcha que hicimos con el Lehman, con el nuevo dispositivo de Huawei, ¿vale? La instalación, ya había una instalación existente del cliente, ¿vale? Que era un inversor, un M1 con su dongle y sus paneles, ¿vale? Y el cliente lo que quería añadir sería una batería, un otro inversor, un cargador de vehículos eléctricos y el lema, ¿vale? ¿Algún problema con esto? No, ningún problema. Pero la forma de configurar todo el sistema es un poco distinta, ¿vale? Porque ahora, como había comentado antes, tenemos con el lema, con este nuevo dispositivo, ahora tenemos tres dispositivos que son los maestros de la planta. Antes teníamos solo el Smart Logger y el dongle, y ahora tenemos el lema. Entonces, la instalación antes tenía un dongle, pues tendríamos que quitarlo y conectar a través de RS485 ambos inversores al lema. ¿Vale? ¿Y cuál fue el problema exactamente del cliente, del instalador? Porque ya había conectado todo y tal. Cuando hacíamos la búsqueda de dispositivos, pues no nos encontraba nada. No encontraba el inversor, no encontraba el cargador, nada. ¿Vale? Pues ahí fuimos por partes. Primero, vamos a buscar cuál es el problema del inversor en cascada que no conseguíamos encontrar. Pues verificamos los cables de comunicación, ¿vale? De acuerdo con el esquema que tenemos aquí. Los pines del maestro, el 2 y el 4, al, del uno y el 3, perdón, el uno y el 3 del maestro al 2 y el 4 del inversor esclavo. Y sí que, bueno, sí que ahora no me acuerdo si estaba bien o no, pero bueno, hemos mirado y lo hemos ajustado, ¿vale? Y el lema igual, los pines 2 y 4 del inversor maestro a los pines 14 y 7 del lema, ¿vale? La batería estaba bien conectada al inversor maestro también, ¿vale? Y al final, después de mirar esta conexión, sí que hicimos la búsqueda. Accedemos al lema a través de la aplicación, hicimos la búsqueda de dispositivos y sí que nos encontró el inversor esclavo y la batería, ¿vale? Entonces, primero comprobamos el cableado, lo ajustamos y ahí sí que encontró el equipo sin ningún problema, ¿vale? Pero ahí hay una trampa, porque antes, con el cargador, ¿vale? Con el cargador, cuando queremos, lo que sabemos hasta hoy, lo que sabíamos hasta hoy, cuando queremos añadir un cargador a una planta de Huawei, necesitamos que la planta, que el equipo tenga un dongle, ¿vale? Si no tiene, pues lo instalamos, lo añadimos a la planta, habilitamos el Modbus TCP, actualizamos el inversor,
el dongle a una cierta versión de firmware para que sea compatible con el cargador, ¿vale? Y era como lo hacíamos. Pero con el lema es diferente, porque el lema al final también permite la conexión de dos cargadores, no solamente uno como antes, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el cargador antes? Acceder a su interfaz, ¿vale? Lo de siempre, escanear el código QR del cargador, acceder a él. Y una cosa importante del cargador con el lema es que el cargador tiene que tener la versión V100R023, ¿vale? La que viene por defecto con los cargadores es la V100R022. Actualmente son estas. No sé si los nuevos ya vendrán con la R023, ¿vale? Y entonces accedemos al cargador, vamos aquí al Update Management y os podemos facilitar el archivo de firmware con la versión esta, ¿vale? Y tras actualizar el cargador, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahí solo seguir casi de la misma forma la configuración del cargador, pero ignorando el paso este de añadir un meter, ¿vale? No nos saldrá ningún meter. El cargador aquí solo tenemos que conectar, bueno, configuramos aquí los parámetros de la capacidad de corriente de la instalación a su entrada, la potencia máxima de carga y configuramos la conexión a internet, sea por cable, por Ethernet o por Wi-Fi, ¿vale? Es lo único que tenemos que configurar con el cargador junto con el lema, para que los dos, tanto el lema como el cargador, estén en la misma red, ¿vale? Un detalle interesante, si tenemos, como el lema tiene dos entradas de cable de red, si tenemos un único cargador, podemos conectar, bueno, el lema al router y podemos conectar el cargador al otro puerto del lema. Este otro puerto funcionará como si fuera un switch, ¿vale? Si tenemos dos cargadores, ahí ya tenemos que conectar los dos cargadores al mismo router que esté conectado al lema, ¿vale? Pues entonces aquí con el cargador solo conectamos a internet y ahí cuando esté conectado en la misma red del lema, pues avanzamos con la puesta en marcha del lema, ¿vale? Lo de siempre, abrimos nuestra aplicación de fusión solar, accedemos, seleccionamos la opción de puesta en servicio de dispositivos, escaneamos el código QR del lema y avanzamos con los ajustes rápidos, ¿vale? Si en algún momento os pide la contraseña para conectar el lema, esta contraseña está en la etiqueta del propio dispositivo, ¿vale? No es ninguna de las que solemos utilizar con los dispositivos de Huawei, los 5 ceros y una A o la ChangeMe, no es ninguna de estas, ¿vale? La contraseña está en su etiqueta, ¿vale? Y claro, por último, después de configurar todo en local, y bueno, hicimos la búsqueda nuevamente de dispositivos a través del lema en los ajustes rápidos y sí que nos reconoció en todos los dispositivos, incluso el cargador. Y el cargador, antes con el dongle, teníamos que añadirlo manualmente a la planta de infusión solar. O sea, venir aquí a añadir dispositivos, añadir un número de serie y añadir el número de serie del cargador, ¿vale? Con el lema no es necesario. Con el lema, claro, en esta planta específicamente que teníamos un dongle antes, pues borramos el dongle de la planta, ¿vale? Porque el dongle como dispositivo maestro ya traía todos los dispositivos que estaban conectados a él
Y el lema lo que hará es lo mismo. Añadimos solo el número de serie del lema a la planta y automáticamente ya estarán todos los dispositivos, que fue aquí el caso. Ya estaban aquí los dos inversores, aquí había un desplegable para la batería y el meter, el cargador también aparecía aquí y ya está, ya estaba todo bien hecho y bien configurado. ¿Vale? Pues estos fueron los casos recientes que tuvimos, ¿vale? Os comento un poco sobre las buenas prácticas que debéis tener en cuenta para las instalaciones, ¿vale? Es importante no olvidar las contraseñas que definamos para los dispositivos, ¿vale? Aunque se pueda resetear algún equipo, pues lo mejor es no olvidarla, ¿vale? Eh, y si pasa algún problema con algún equipo, es importante no sustituir el equipo por vuestra cuenta, ¿vale? Porque si escalamos el caso al fabricante, necesitamos dar pruebas a ellos, hacer comprobaciones. Y si el equipo está desmontado, desinstalado, ¿cómo lo hacemos? Es complicado, ¿vale? Entonces lo mejor es revisar documentación, manuales de los equipos, a ver si por vuestra cuenta podéis solucionar el problema. Si solucionáis el problema, perfecto. Si no, podéis contactar o con nosotros o directamente con el servicio técnico del fabricante, ¿vale? Y, eh, y facilitar las comprobaciones que pide el fabricante. O sea, si podéis, si podéis desmontar el equipo, llevar traerlo a su almacén y hacer pruebas desde allí, perfecto, ningún problema. Y así podéis al momento solucionar el problema de vuestro cliente. Pero si no, lo mejor es dejar el equipo instalado en el cliente y hasta que el fabricante autorice la sustitución de este equipo, ¿vale? Pues nada, tenéis aquí los enlaces para nuestra webshop, nuestro calendario de webinars a futuro, nuestras redes sociales y nuestro contacto aquí del servicio técnico, ¿vale? Cualquier problema, cualquier incidencia que tengáis o duda, estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Eh, no sé si tenéis alguna duda, a ver si en el chat sale alguna cosa. Pues no, espero ¿vale? Para una instalación con dos inversores o más de Huawei con la dongle y el meter, se puede conectar el inversor BC o sí hay que conectarlo al inversor A. Mm, mm, a ver, conectar al inversor A. No, el meter, por ejemplo, si tenemos el meter, tenemos que conectar siempre al inversor maestro, ¿vale? El inversor maestro, bueno, maestro entre comillas, porque al final el dispositivo de comunicación y de control será o el smart logger o el dongle o el lema, ¿vale? El lema ya es un dispositivo de medición también, es como si fuera un meter. O sea, si tenemos un inversor con el dongle, al mismo inversor que lleva el dongle, tenemos que conectar el meter, ¿vale? Eh, no sé si esto, a ver, no sé si me explico, Paulo. O sea que a los otros inversores, a los inversores que están en cascada, no podemos conectar ningún otro dispositivo, ¿vale? Solo conectarlos en cascada y al inversor maestro lo que toque, el dongle y el meter, ¿vale? Exacto. El meter tenemos que conectar al mismo dongle. A ver, alarma 2032. ¿Puedo hacer algo online?
El 20 de 32. A ver cuál es la alarma 2032. Lo miro, Josep, un minuto. Pérdida de red, 2032. Pues no, pérdida de red. Pérdida de red significa o que el diferencial de la parte de corriente alterna saltó, está desconectado, o sea que la parte de corriente alterna del inversor no tiene tensión, ¿vale? Entonces, no, no hay otra forma de mirar sino mirarlo en local, ¿vale? Para una instalación comunitaria con un contador independiente para el cargador, se puede utilizar un cargador de coche eléctrico Huawei sin el smart meter, sin conexión a internet. Mm, mm. Sí, sin ningún problema. Xavi, el cargador podemos utilizarlo con un contador o sin contador, ¿vale? Tampoco hace falta conexión a internet. Este cargador, bueno, cuando conectamos a un meter, será más para la carga dinámica, ¿vale? Para que se ajuste a los consumos de las cargas, ¿vale? Entonces, si queremos instalarlo y que pueda cargar libremente, ningún problema. No hace falta que tengamos un meter ni conexión a internet, ¿vale? Pues nada, ya no veo más preguntas. Entonces, nada, aquí estamos. Si tenéis alguna duda o algún problema, encantado en ayudaros, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y que paséis un buen día, ¿vale? Hasta luego.